tal, amigos? Estamos en otro programa por Zoom de Collage. Hoy tengo el honor realmente de tener un invitado de lujo. Es el doctor Jorge Racit, médico cirujano, sanitarista, médico del trabajo, profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de La Matanza, integrante del Instituto Patria, fundador de la RELAP, que es la elaboración pública de medicamentos, director del curso de Filosofía y Letras de la UBA, escritor, ha hecho varios libros, voy a nombrar los que a mí más me impactaron: El genocidio social neoliberal, La Argentina hipócrita, El estado de bienestar en una sociedad barbarizada. Bueno, Jorge, es un gusto tenerte realmente. Cuando esto termine desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, ¿qué nos tenemos que replantear? Tenemos que olvidarnos de la pandemia como que no va a venir nunca más. El sistema hay que fortalecerlo para que tengamos prevención en la pandemia y otras enfermedades crónicas no infecciosas. Mirá, la crisis sanitaria que trajo la pandemia, que es una crisis sanitaria global, a su vez tuvo, además de lo dramático que significa la pérdida de tantas vidas y el dolor social que provoca siempre la enfermedad de tantas personas, millones en el mundo, trajo también una forma de visibilizar una crisis civilizatoria que ya existía en el mundo. Es decir, en el mundo habíamos naturalizado la muerte. Y esto que parece fuerte, lo explico desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista geopolítico. Desde el punto de vista sanitario, esta naturalización de la muerte se da en que hace aproximadamente ya 15 años mueren alrededor de 24.000 personas por día de hambre en el mundo. 8.000 de las cuales son niños. ¿Se imaginan? Saquen la cuenta. Es difícil imaginar, ni siquiera intento sacar la cuenta para no tener el dolor profundo humano que sentiría de saber la cantidad de muertos que llevamos por hambre. Por hambre. Desde hace pocos años también, en nuestra humanidad, sucede una crisis del ébola que, como mata negros africanos, nadie se ocupa. 5 años, miles de africanos muertos. Como yo siempre digo, compatriotas humanos muertos. Pero a esto tenemos que agregarle situaciones como los desplazamientos de millones de personas y muertos con olor a petróleo en Medio Oriente. Tenemos que agregarle el calentamiento global, una de las demandas quizás más firmes en la pospandemia, sin lugar a dudas, junto con la ampliación de derechos va a ser una de las demandas más firmes. Un calentamiento global que seguramente es parte explicativa de la mutación del coronavirus, porque abandonó una de las 1.000 especies que por mes desaparecen en el mundo, de fauna y flora, desaparecen 1.000 especies por mes gracias al calentamiento global, y seguramente el coronavirus habitaba un bicho, un animal que está a punto de desaparecer, que es un bicho muy difícil de encontrar hoy en China, por ejemplo. Y el virus es más vivo que nosotros, va buscando nuevas formas de adaptación. Bueno, esa misma crisis global había naturalizado, por ejemplo, en nuestro país, la desertización de la tierra por el avance de la frontera sojera, o la utilización indiscriminada
de glifosato y otros agrotóxicos a los fines de tener mayor producción y excedentes con un porcentaje alto de la población con hambre. Esto es realmente, cuando uno se pone a pensar el mundo en que vivimos, en que estábamos viviendo, también habíamos naturalizado los golpes judiciales, parlamentarios o militares en América Latina, por un diseño estratégico de Estados Unidos. No culpa de Trump solamente, también de Obama y de todo. No se crean que en Estados Unidos ganó Teresa de Calcuta y perdió Satanás, ¿no? En Estados Unidos eligieron entre Satanás y Lucifer, entre ellos fue la elección. Así que ese mundo estaba constituido sobre la base de un trípode, un trípode, sí, muy fuerte, de fondos de inversión supranacionales que arrasan soberanías muy fuertes, miles y miles, poder económico monumental, que justamente es la que da lugar a la acumulación de la riqueza y al hambre. Y esos fondos de inversión asentados sobre medios que eran de comunicación y pasaron a ser factores de poder que distorsionaron con el ocultamiento, con la persecución, con sembradores de odio, con lo que se llamó las falsas noticias en castellano. Ese mundo que parecía la Armada Invencible, donde si vos no te obligabas a los mercados y a la lógica del mercado como ordenador social, no existías o eras perseguido, bueno, ese mundo, la crisis sanitaria de un virus que es menos que un bicho porque no se reproduce, es parásito, necesita una célula para reproducirse, ese bicho lo demolió. Lo demolió en varios sentidos. Hizo caer los mercados, hizo caer las bolsas, destruyó empresas, frenó la economía mundial, todo lo hizo menos que un bicho, una molécula. Es casi shakespeariano esto. Fíjate vos que es tan cierto lo que decís, que todos los sistemas que uno, o que se alababan, el español, el italiano, todo de la Europa, realmente tuvieron un fracaso desde el punto de vista sanitario, los pasó por arriba. Estados Unidos, que era la potencia y la referencia, también fue pasada por arriba, porque yo coincido en tu inicio, que es muy interesante. Los muertos por hambre, como son pobres, no se cuentan. Entonces, ese es el punto, y pasan total y absolutamente desapercibidos. Que creo, y otra de las cosas que querías reflexionar con vos es, acá hay dos mecanismos de dispersar a la sociedad. Uno es el odio. El mecanismo del odio se genera con el mismo formato. Repetir siempre la misma palabra para que en un momento la termine odiando, que es la culpable absoluta y totalmente de todo. Entonces, no es una tontera que hagan un ranking, quién más nombra o menos nombra a una persona. Está hecho estratégicamente por los medios de comunicación. Y generan dos cosas, a mi entender. Una, el odio, y otra, una crisis en la fe. Cada uno, la fe no se puede debatir sobre la fe, pero una fe yendo hacia una extrema derecha y fanatizada, con lo cual genera un aislamiento social importante y enfrentamiento social. Claro. Lo importante acá es describir que eso que vos estás planteando no nace de un repollo, no es una gestión espontánea de mutación como es la del virus, porque el virus y esta pandemia trajo además la posibilidad, por eso que hemos descrito, de demoler dos de los pilares fundamentales
teóricos del neoliberalismo dominante en los últimos 50 años. Nadie hubiese pensado hace un año atrás que Angela Merkel o Macron podían quedarse con empresas del Estado a partir de las crisis económicas gestionadas por el Estado, y que nadie hubiese pensado que Italia iba a nacionalizar algunos servicios públicos, o que el mismo Estados Unidos y Trump imprimiese 4 veces y media su base monetaria para darle respuesta económica a 36 millones de desocupados. Esto, del mundo, desde el punto de vista neoliberal, ¿qué significó? Significó que ese Estado mínimo al servicio de los intereses privados, que fue lo que desabasteció las políticas públicas, pasase a ser jerarquizado por todos los países del mundo como el Estado, como ordenador, no solamente ordenador, sino diseñador, planificador y financiador de las políticas públicas, entre ellas la salud frente a la pandemia. Esto es una derrota del neoliberalismo. La segunda derrota teórica, digo teórica porque es del plano de lo ideológico del neoliberalismo, es que cuando se declara la pandemia, y esta es una de las explicaciones de por qué la vacuna va tan rápida, todos los laboratorios científicos del mundo, sin fines de lucro, esto es importante aclararlo, las universidades, las organizaciones sin fines de lucro, abrieron sus investigaciones a los fines de compartir los avances de la investigación científica a nivel mundial. Eso explica que hoy haya 137 laboratorios en fase 1 y fase 2 de elaboración de la vacuna. Eso explica que haya 30 laboratorios en fase 3. Y eso explica que haya 11 que ya están dispuestos a inscribirse para sacar la vacuna antes de fin de año. Bueno, esto sucede porque esos laboratorios, esos científicos, entregaron sus conocimientos, que es como pedirle más o menos a Paolo Roca de Techín que te muestre sus libros contables de Luxemburgo. Claro, porque es su capital. ¿Qué es el capital de un científico si no es su conocimiento? Pero la solidaridad atravesó el mundo y también la Argentina y permitió derrotar otro de los pilares neoliberales como es el individualismo egoísta y meritocrático que tiende a dispersar a las comunidades. En la Argentina esto también sucedió de alguna manera recomponiendo en parte esa brutal agresión de los 4 años macristas y generando una corriente de solidaridad social compartida que nos permitió combatir con éxito las primeras etapas de la pandemia. Esto hay que decirlo porque si no, parece que lo que vos dijiste nace de un repollo y las respuestas nacen de un sentimiento, ni una cosa ni la otra. Es decir, todo tiene una explicación política, una explicación que va más allá de lo explosivo que puede ser una sensación de miedo, una sensación de bronca por no poder salir, un agotamiento, no, todo tiene una explicación, porque lo que vos planteaste con mucha fuerza tiene que ver con este diseño que en el mundo se está dando y que va a ser uno de los temas fundamentales de la pospandemia, del fortalecimiento de las derechas universales como la que estaba armando Stephen Bannon, primero en Europa y después en América Latina, destruyendo el UNASUR, creando el Grupo de Lima, apuntalando la asunción de Bolsonaro, destituyendo a Evo Morales, obviamente una operación similar a la que hizo en Europa, apuntalando el Brexit, apuntalando la asunción del primer ministro de Austria, un hitleriano confeso, apuntalando el desarrollo de lo que se llama la Liga Negra, que es Bulgaria, Rumania, Hungría, Polonia, junto a los grupos ultraderechistas de Europa, fascistas, filonazi, como Salvini de
de la Liga del Norte italiana que lo ayuda a llevar al gobierno, y encima crea una escuela de movimiento, una escuela que se llamaba Movimiento para los Cuadros Políticos, de esa corriente, y donde expresa algo que tiene que ver con tu pregunta inicial de la pospandemia, cuando él dice se acabaron los centros. Stephen Bannon, o estos sectores que él representa, dice se acabaron los centros. No nos olvidemos de Stephen Bannon, porque Stephen Bannon fue vicepresidente de Goldman Sachs. Goldman Sachs es poseedor del 51% de las acciones de Clarín, por ejemplo, digo para conectarlo. Goldman Sachs, Stephen Bannon fue vicepresidente de Cambridge Analytica, que durante 4 años persiguió, los últimos, del 2011 al 2015, persiguió a nivel mundial y denigró a Cristina Fernández de Kirchner en una campaña admitida frente al Parlamento inglés. Esto es Stephen Bannon, que obviamente junto con Elio Adrian y otros personajes del imperio, hoy protagonizan una lucha de dos gigantes, un gigante que es el globalismo financiero continental, que expresa a Wall Street y el complejo militar industrial farmacéutico de los Estados Unidos junto a los fondos buitres, que se reparten el poder, contra el globalismo financiero internacional representado por la banca Rothschild, Soros y otros que quieren ser más buenitos frente a la comunidad internacional, y que donde también está, hay que decirlo con todas las letras, porque nos toca de cerca, Joseph Stiglitz. Esto explica por qué Bolivia pudo recuperar el gobierno a través de las elecciones, porque pudo hacerlo a partir de que el globalismo financiero internacional, un poco más renano, si se quiere, al decir a los dichos de los 90, mandó y ejecutó una política de mucha presión y 78 observadores en las elecciones bolivianas que le sacaron margen a la perpetuidad que pretendía el golpe militar en Bolivia. Hace un año era impensable que le iban a entregar el poder. O sea, fíjate vos, los fenómenos de Chile también que se están dando ahora. Bueno, todo esto tiene que ver con esa lucha, pero ¿qué pasa? Si nosotros la miramos fríamente esa lucha, es una lucha de dos gigantes, como decía Perón en la Segunda Guerra Mundial. Se están peleando entre ellos. Es como el chiste de los gallegos. Mamá, los fideos se están pegando, pues déjalos que se maten. ¿No es cierto? Porque en realidad hay que volver a la frase de Jaureche, cuando decía, ¿cómo hacemos nosotros para dejar de cambiar de collar y empezar a ser perros? Cada vez se hace complicado, digamos, y cuesta sustentarse. Nosotros, desde el punto de vista sanitario, yo interpreto que hemos manejado la pandemia porque encontramos un sistema de salud arrasado, con un ministerio desaparecido, con millones de vacunas acumuladas. Y esto se pudo fácilmente en el conurbano bonaerense trabajar como para poder contener la primera etapa y poder no solo contener, sino elaborar la cantidad de camas de alta complejidad para evitar tener fosas comunes y una mortalidad terrible. Yo creo que Argentina, en este sentido, si me permitís, porque creo que tenemos que replantearnos la salud, la educación, ya no como políticas de Estado, sino que tengan algún rango constitucional y no puedan ser modificadas con los gobiernos que vienen, ¿no? Que viene uno, cambia, va para atrás, que haya un presupuesto adecuado. Y por otro lado, te pregunto desde la salud, el tema de la regionalización del país en 4 regiones sanitarias, con la complejidad progresiva de acuerdo a la cantidad de habitantes, con la atención primaria de la salud, con el atando que hizo Florial y que funcionaba jerarquizando a los médicos del territorio, al equipo de salud del territorio y pagándole mucho más para hacer ese trabajo que en la práctica era mucho menos costo porque la prevención genera menos consumo de fármacos. Bueno,
todo lo que vos sabés, la elaboración pública de medicamentos. En ese contexto, creo que es la discusión que nos debemos, la jerarquización de los profesionales, de los médicos en particular y de los profesionales en general. Yo digo los médicos en particular, los dos somos médicos. Vos fijate que teníamos sueldos muy bajos. Por otro lado, éramos echados de los lugares donde residíamos porque teníamos la pandemia, no pudimos o no podían, nosotros no estuvimos en la primera línea, no podían ver a su familia. Muchos de ellos, muchos fallecieron, dieron su vida por esta pandemia, como también las enfermeras y demás. Todo esto debe dejar en nosotros, que tuvimos una salud pública a partir de Ramón Carrillo, que fue el que revolucionó la salud pública en la República Argentina, nos tiene que hacer ordenarnos un poco, aunque el país sea federal, pero que haya un alineamiento de criterio sanitario con el COFESA, como volver a trabajarlo, pero no que cada uno, si bien en la pandemia uno puede trabajar en distintas áreas porque no puede hacer una estructura horizontal, porque son características diferentes, número de población o densidad poblacional diferente, pero es el momento tal vez para educación, salud, y lo que planteabas vos, cómo trabajamos sobre la alimentación. Hoy fíjate vos, Jorge, come mejor un perro que un ser humano. Tiene un alimento balanceado el perro que el ser humano no lo tiene. Mirá, lo que vos decís es tan cierto como que recrear la comunidad organizada a través de la salud con los equipos básicos de salud y el proyecto ATAM2 de Florial, la concepción carrillista de plantearnos el tema del paradigma de la salud, que es el paradigma del fortalecimiento de la salud y no de la atención de la enfermedad, que es lo que promueve el lucro, porque el sistema nos necesita enfermos, no nos necesita ni sanos ni muertos, enfermos. Por eso cada día amplían más el rango de enfermedades y la cronificación. Ramón Carrillo tenía 3 frases que para mí son paradigmáticas y actuales. El mejor plan de salud es agua corriente y cloacas, el primero. El segundo, que los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades, al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Y la tercera, que tiene muchísima actualidad, si el desarrollo científico-tecnológico no está al servicio del pueblo, no sirve para nada. Hoy tenemos tratamientos de $1 millón al año. Imposible para cualquiera. Para mí, para vos y para cualquier argentino de la condición social que sea. Entonces, este replanteo que vos planteás no va a ser por la salud ni por la educación. Este planteo viene establecido en los 50 años de vigencia de la cultura dominante neoliberal, en donde tenemos y ahí viene la discusión de la pospandemia, donde tenemos un bozal puesto desde el punto de vista de la iniciativa política y el desarrollo de las políticas, de un supuesto país federal que no es federal, es fragmentado, es diferente a federal, porque lo federal sería confederal, no federal. Esto es una fragmentación de la patria. Estamos más cerca de la disolución con la Constitución de 1994 que de la Constitución de 1853. Y por supuesto muy alejados de la Constitución, para muchos de nosotros casi vigente, de la de 1949, porque contiene derechos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que uno de los desafíos estratégicos, pero no a muy largo plazo en la Argentina, es sacudir esa Constitución de 1994 que fragmenta el país. ¿Qué hizo esa Constitución? Mirá, esa Constitución nacional tiene un solo capítulo referido a la salud y habla de los consumidores. Entonces el ordenador de la salud es el mercado. Entonces, si esto es así, nosotros lo que tenemos que hacer, bueno, esto que le pasó a la salud le pasó a la educación con las escuelas con las prepagas y la intrusión en las obras sociales solidarias, la destrucción del sistema previsional.
Todo un diseño que, insisto, no nace de un repollo, nace del Banco Mundial y fundamentalmente asentado en la década del 90. Pero esto sería más largo, daría por una charla sobre seguridad social mucho más larga. Pero lo que quiero decir es que si nosotros no reparamos con una nueva constitución, no una reforma hecha sobre la base de un chasis 1853. Nadie le pondría un motor Fórmula 1 a un chasis 1853. Este sí, es el siglo del conocimiento, el siglo XXI es el siglo del conocimiento. Y la Argentina tiene las potencialidades suficientes, como lo ha demostrado ahora en la pandemia, que en 120 días hicimos el kit serológico entre el Instituto Leluar y el CONICET, y después hicimos los 2 kits moleculares, y después hicimos con los bioingenieros del CONICET la duplicación y cuatriplicación de los respiradores para atender 2 y 4 camas. Todo esto sucedió junto con una Argentina que pone satélites en órbita, que fabrica radares 4D, 3D, perdón. Entonces, una Argentina que pudo reconvertir una industria absolutamente liquidada por 4 años brutales, inhumanos y criminales del macrismo, y los pudo revertir en algunas industrias para hacer respiradores que hoy estamos exportando. Bueno, esta Argentina, cuando a mí me dicen la Argentina es un país subdesarrollado, yo lo quiero matar a que está frente a mí, matar en el sentido, ¿cómo me vas a decir eso? Si vos sos argentino, no podés decir que somos un país. En todo caso, decime que somos un país colonizado, saqueado, sobreagredido, pero no subdesarrollado. Tenemos alimentos para 400 millones de personas y tenemos el 40% con gente con hambre. ¿Cómo es? Esto es, algo nos cierra. Alguien se la está llevando. Bueno, acá hay cuestiones de la pospandemia que son impostergables. Por ejemplo, lo que a mí más me golpea, además de la libertad de los presos políticos, que es algo que debería estar sucediendo ya. Pero no se lo exijo al gobierno de manera ruidosa ni de manera pública. Creo que si el gobierno va por la reforma judicial, es mucho mejor eso, un indulto, que de última, un indulto le deja las causas a todos los presos como si fuesen causas ciertas. Muchos presos no quisieron el indulto. Entonces, yo me pregunto, si los servicios, ¿por qué los servicios se llaman servicios públicos? Porque son justamente derechos humanos, si no, no serían servicios públicos. Si son servicios públicos, ¿pueden estar en manos del lucro? No, porque son derechos humanos. Los derechos humanos, el derecho humano a la salud, el derecho humano que existe desde que uno nace, tiene que ser amparado constitucionalmente. Por lo tanto, los servicios públicos tienen que ser nacionalizados. Sí o sí. Estas son discusiones de la pospandemia. Pero además hay otras discusiones, también tan profundas como esa. Porque tan profunda como esa está el hacer una nueva constitución que incorpore todos los derechos de tercera generación, los derechos de ampliación que hemos tenido, esos derechos que van surgiendo en la medida en que las comunidades van adquiriendo nuevas formas de relacionamiento. Yo te digo, el lugar donde más aprendo hoy en lo cotidiano es dando charla a los jóvenes, porque yo aprendo qué códigos están manejando. Son generaciones y generaciones que han crecido bajo una cultura neoliberal, porque no se trata solo de la batalla cultural, una batalla cultural donde debemos derrotar a Mitre. Y te digo que es embromado derrotar a un muerto. Y más, un muerto embelesado por la reacción oligárquica. Ese muerto es el que hoy sigue dictando en las escuelas que el país se hizo bajo la forma de una lucha entre civilización y barbarie, donde civilización era todo lo que venía de afuera y barbarie éramos todos nosotros. Y ahí es donde entra esta pospandemia en una lucha que a mí me parece maravillosa,
porque está siendo vociferada casi a los gritos por el Papa Francisco. La hizo ya con Laudato, ahora la hizo con esta Fratelli Tutti. En Laudato reproduce un largo reportaje a Perón sobre el tema, discurso de Perón sobre el tema ambientalista, porque esto que decíamos antes del calentamiento, todo, tiene que ver con que hay una identidad americana, mestiza, morena, profunda, que construye el pensamiento desde otro lado, desde otra lógica. El pensamiento eurocentrista estará muy bien para los países europeos, pero esa construcción del pensamiento en América Latina siempre fue combatida, liquidada y asesinada por los anglosajones, que en el siglo XIX fragmentaron y balcanizaron a América Latina, en el siglo XX la condenaron a dictadura militar y de asesinato por parte de Estados Unidos, primero Inglaterra, después Estados Unidos, y ahora en el siglo XXI pudimos, gracias a esos tres locos, Lula, Néstor y Chávez, empezar a reconstruir esa patria grande que soñaran nuestros padres fundadores, Bolívar, Artigas y San Martín, Belgrano, Güemes. Nunca hablaron ellos de la Argentina, nunca hablaron de Colombia. Bolívar hablaba de la gran Colombia, que era, después le robaron Panamá, después le robaron Ecuador, después le fueron fragmentando como corresponde. Cuando yo le pregunto a mis nietos, y yo les ruego que todos le pregunten a sus hijos, a sus nietos, ¿cuándo fue la independencia argentina? Algunos me dicen, Congreso de Tucumán de 1816, de julio de 1816. Y nunca se declaró la independencia argentina. Fue de las Provincias Unidas de Sudamérica. Como tampoco se dice, porque Mitre lo enterró, que un año antes las principales provincias argentinas, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, la provincia oriental, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe habían declarado la independencia en 1815, el 29 de abril de 1815, de la mano del protector de los pueblos libres, Artigas, que fue por eso declarado traidor a la patria, ni más ni menos. Como fue declarado San Martín traidor a la patria, ni más ni menos, tal cual lo relató y lo escondió Mitre después porque le dio vergüenza cuando en 1860 se dio cuenta que tenía que crearlo, hacer que el mejor para crearlo y el que menos conflictos le traía como héroe de la patria era San Martín. Pero todo esto tampoco saben nuestros chicos que en ese congreso de Tucumán, que se escribió en español, aymara, quechua y guaraní, se hizo así porque los congresales eran altos peruanos y bolivianos. Quintana era de Misque y Sánchez de Bustamante era alto peruano. Entonces hubo que escribirlo en esos idiomas para que los puedan transmitir a sus poblaciones. Esos congresales eran casi el 34%. Entonces, si nosotros en esta batalla cultural no somos capaces, y con esto quiero fijar un pensamiento, de reconocer que la identidad americana y nuestra es una identidad joven de 200 años, 300. Bueno, amigos, hemos tenido el gusto de hablar con el doctor Jorge Rachid sobre política internacional, post-pandemia y temas referidos con la conflictiva del coronavirus y otras enfermedades, y la enfermedad que más mata, que es el hambre. Así que, bueno, esperemos que haya sido de su agrado. Se puede discutir lo que dice el doctor Jorge Rachid, se puede estar a favor o en contra, pero bueno, cada uno tiene su realidad y ve esta situación. Nosotros particularmente pienso que la salud pública debe ser una política de Estado, donde el Estado tiene que jugar un rol fundamental, ser la base de la atención sanitaria de la Argentina, que la atención primaria es fundamental, el nexo con las escuelas y el tratamiento, el trabajo en territorio es elemental para que podamos tener un sistema de salud muy bueno y podamos, en caso de tener otra enfermedad de cualquier tipo, podamos estar cubiertos con la salud pública como base.
Bueno, será hasta el próximo programa.